Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Orozco Flores y el día de hoy vamos a hacer una revisión sobre el siguiente artículo, cuyo nombre es Impactos potenciales de los colorantes alimentarios sintéticos en la actividad y la atención de los niños, una revisión de la evidencia humana y animal. Bueno, este artículo fue publicado en el año 2022 por los principales autores Mark D. Miller, Craig Steinmus, Mary Golub, Rosemary Castorina, Ruwan Tilakarne, Asa Bradman, y Melanie A. Marty. Y en la introducción, pues bueno, comenzamos con mencionar que la preocupación de los colorantes alimentarios sintéticos pueden afectar el comportamiento de los niños y esto motivó una revisión por parte de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California. La OEHHA o Oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental de California llevó a cabo una revisión sistemática de la investigación epidemiológica sobre los colorantes alimentarios sintéticos y se obtuvieron resultados neuroconductuales en niños con o sin trastornos de conducta identificados, particularmente de tipo de atención o hiperactividad. También se realizó una búsqueda en la literatura sobre la toxicología animal para identificar estudios de efectos neuroconductuales en animales de laboratorio que estuvieran expuestos a estos colorantes alimentarios sintéticos. La preocupación llevó a la legislatura de California a solicitar una revisión por parte de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de California de los estudios disponibles para que se evaluaran si los colorantes alimentarios sintéticos actualmente permitidos en alimentos y medicamentos de los Estados Unidos llegaran a tener algún impacto de tipo neurocomportamiento en los niños. La evaluación de este artículo se centró en 7 de los 9 colorantes alimentarios sujetos a la certificación de lotes F, D y C por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, que son aprobados para su uso general en alimentos en los Estados Unidos. Y nos presentan a estos 9 colorantes alimentarios, que tenemos el colorante azul número 1, colorante azul número 2, verde número 3, rojo número 3, rojo número 40, amarillo número 5 y amarillo número 6. Y tienen su sinónimo común: azul brillante, índigo carmín, en verde rápido, eritrocina, rojo ayura, tartracina, amarillo atardecer, y también tienen un código. Bueno, ¿cuáles fueron los métodos que se realizaron en esta investigación? Los métodos de revisión de la literatura se diseñaron para identificar toda la literatura que ya existe, más relevante para la evaluación de la evidencia sobre los efectos neurológicos o neuroconductuales de los colorantes alimentarios sintéticos enumerados en la tabla anterior. Se realizaron búsquedas preliminares y se revisaron los resultados para identificar términos adicionales. Los conceptos se combinaron de la siguiente manera: en conocer todas las fuentes de exposición a plomo en México es esencial
para diseñar e implementar intervenciones dirigidas a controlar y eliminar los riesgos de la salud. La codificación utilizada en el análisis del estudio fue de acuerdo a la tabla que se muestra, y que se muestran los criterios utilizados para evaluar la calidad del estudio, que incluyen la aleatorización, el uso de placebo, tasa de abandono, cegamiento, si se evaluó dosis-respuesta, la validación de la métrica de resultados, la replicación y lavado adecuado. Toda esta información se tuvo en cuenta al sacar conclusiones generales sobre los resultados del estudio en humanos. En total se identificaron 27 ensayos clínicos que cumplían cada uno de los siguientes criterios. Fueron estudios realizados en humanos, diseño del ensayo clínico. Los participantes recibieron una cantidad conocida de colorantes alimentarios sintéticos o una dieta baja en colorantes alimentarios sintéticos o que los eliminaba. Se evaluó un resultado neuroconductual relacionado con la hiperactividad o falta de atención. La mayoría de los participantes eran niños menores de 19 años y se compararon los efectos de un principio activo o de una dieta de eliminación con los de un placebo. Bueno, en esta gráfica podemos observar el número de estudios clínicos que informan asociaciones positivas según variables de clave de estudio. Bueno, esta gráfica nos muestra que 16 de 25 estudios de exposición identificaron alguna evidencia de una asociación, y en 13, que equivale al 52% de los estudios realizados, la asociación fue estadísticamente significativa. Las asociaciones, ya sean efectos de gran tamaño o resultados estadísticamente significativos, se identificaron con mayor frecuencia en estudios que evaluaron resultados neuroconductuales, utilizando información de los padres del niño. De 8 estudios de desafío que proporcionaron resultados tanto para padres como para maestros, 4 encontraron asociaciones solo al examinar los informes de los padres. 1 encontró asociaciones tanto para los informes de los padres como para los maestros. 2 no informaron una asociación para cualquier métrica del resultado, y 1 encontró una asociación solo para la métrica. Un metaanálisis del 2012 de alta calidad respalda la hipótesis de que la exposición a colorantes alimentarios sintéticos está asociada con efectos conductuales adversos en los niños. Este estudio identificó asociaciones resumidas estadísticamente significativas para los hallazgos basados en informes de los padres o en pruebas de atención con tamaños de efectos de entre 1/6 y 1/3 de los observados para las mejoras con los medicamentos para el trastorno TDAH. Se estima que el 8% de los niños con TDAH pueden tener síntomas relacionados con los colorantes alimentarios sintéticos. La susceptibilidad. De los estudios revisados, parece que no todos los niños reaccionan a los tintes con resultados conductuales adversos. Los estudios que incluyeron solo a niños a los que previamente se les había diagnosticado hiperactividad no tenían más probabilidades de informar asociaciones positivas entre la exposición a colorantes alimentarios sintéticos, y se obtuvieron peores resultados conductuales.
De la diapositiva anterior que mencionaba sobre el TDAH, se estimó que el 8% de los niños con TDAH pueden tener síntomas relacionados con los colorantes alimentarios sintéticos. El informe evaluó los mismos estudios que se utilizaron en otro análisis, en el metaanálisis, así como 2 informes piloto o preliminares, 2 estudios con solo 1 o 2 participantes y un estudio publicado después de la publicación del metaanálisis. De la susceptibilidad, los estudios que incluyeron solo a niños a los que previamente se les había diagnosticado hiperactividad no tenían más probabilidades de informar asociaciones positivas entre la exposición a colorantes alimentarios sintéticos y se obtuvieron peores resultados conductuales. Sobre la susceptibilidad, Steven y otros encontraron que los niños tanto de 3 años como de 8 y 9 años con ciertos poliformismos en los genes de degradación de la histamina tenían mayores respuestas adversas a los colorantes alimentarios. Además, los poliformismos genéticos en el gen transportador de dopamina en niños de 8 y 9 años moderaron efectos de los colorantes alimentarios. Se necesita replicar este estudio y realizar más investigaciones sobre los impactos de los polimorfismos genéticos en la respuesta a los colorantes alimentarios. Las posibles explicaciones de esta sensibilidad no están claras. Y dado que la histamina desempeña un papel como neurotransmisor en el cerebro que está implicado en la vigilia, los poliformismos en los genes de degradación de la histamina son una base plausible para la sensibilidad conductual variada a los colorantes asociados con la liberación de histamina. Se necesita replicar este estudio y realizar más investigaciones sobre los impactos de los poliformismos en respuesta a los colorantes alimentarios. Por parte de los tintes se identificaron efectos conductuales en dosis inferiores a las que se producen efectos toxicológicos utilizados para establecer las indicaciones de dieta adecuada de la FDA. Revisión de estudios de toxicología animal. Tuvo como objetivo examinar la toxicidad neuroconductual de los colorantes alimentarios e incluyó cualquier estudio que administrara uno o más colorantes alimentarios registrados por la FDA y midiera un criterio de valoración conductual. De estos se obtuvieron 25 informes de la literatura revisada, de los cuales nada más se tomaron en cuenta 23 estudios que se revisaron y tuvieron las siguientes características, que fueron estudios realizados en modelos de roedores, ratas o ratones. Se administró hubo administración oral por dieta o sonda. La dosificación con colorantes individuales fueron en 4 estudios y de mezcla de colorantes fue realizada en 9 estudios. La dosificación incluida igual o inferior a la de los estudios utilizados para establecer las IDA de la FDA en duraciones que van desde una dosis única a dosis diaria de por vida criterios de valoraciones conductuales incluidos el desarrollo motor previo, actividad motora espontánea y o pruebas de aprendizaje y memoria, al igual que la comparación de grupos dosificados y de control. Estas son las características de los estudios que fueron tomados en cuenta, que se revisaron y se tomaron en cuenta para este artículo. Los autores los mencionan durante todo el artículo. Los estudios de tintes individuales.
Para 3 de los tintes se identificaron efectos conductuales en dosis inferiores a las que se producen los efectos toxicológicos utilizados para establecer la ida de las FDA, incluida la toxicidad reproductiva en los estudios, la exposición en múltiples etapas de la vida, la dosificación antes y durante las pruebas y la falta de estadísticas basadas en la camada para los criterios de valoración previos al destete. Estudios de tintes, ahí me equivoqué, perdón, es de mezcla. Los estudios de mezclas con animales, al igual que en los estudios de mezclas con niños, son valiosos para la identificación de peligros, pero no para el desarrollo de las IDA, que se basa en cada tinte individualmente, como serían los primeros estudios. Los estudios que utilizaron mezclas de colorantes alimentarios sintéticos, que son más relevantes para los estudios en niños, informaron que se encontraron efectos conductuales sobre la administración de colorantes a ratas inmaduras. Ambos estudios informaron efectos sobre la regulación de la actividad motora espontánea. Bueno, los ensayos cerebrales en estudios de comportamiento. Los primeros estudios no identificaron efectos de la exposición a los colorantes alimentarios sintéticos sobre las concentraciones de neurotransmisores, catecolaminas en los tejidos. Estudios más recientes identificaron efectos sobre la expresión del receptor genético, la actividad enzimática en los sistemas de neurotransmisores y también identificaron cambios localizados en los niveles de los neurotransmisores. Además, la histomorfología cerebral evaluada con métodos contemporáneos ha identificado efectos como la disminución del volumen de la corteza prefrontal medial, la disminución del número de glía y neuronas, cambios en la morfología dendrítica, de los dos colorantes alimentarios más utilizados y que vamos a ver más adelante, que son los que tienen mayor riesgo de alterar el sistema neurotransmisor o cognitivo, que sería los colorantes rojo número 40 y el amarillo número, ahí se me fue, pero número 5. Los efectos protectores de los antioxidantes, así como los cambios en los sistemas de defensa antioxidantes del cerebro, proporcionan evidencia del estrés oxidativo como mecanismo de toxicidad. Otros dos artículos sin medidas de comportamiento encontraron marcadores del estrés oxidativo en el cerebro después del tratamiento in vivo de ratas con la implementación del colorante amarillo número 5. Los datos de un estudio en humanos proporcionan evidencia de un mecanismo que involucra al neurotransmisor histamina. Teniendo en cuenta la investigación tanto in vivo como in vitro, se han sugerido otras vías potenciales para la neurotoxicidad de los colorantes alimentarios, que estos serían que produce efectos endocrinos, como sería problemas de la tiroides o en los estrógenos. También la interferencia con la proliferación y diferenciación neuronal. También provocaría efectos secundarios a la toxicidad fisiológica general, efectos inmunomediados, interferencia con la biodisponibilidad de nutrientes. Comparación de la exposición a colorantes alimentarios con los puntos de referencia regulatorios disponibles. Se calcularon estimaciones de ingesta diaria acumulada promedio de colorantes alimentarios sintéticos para un solo día y para 2 días, calculándolo por miligramos
por persona por día, para las siguientes categorías demográficas. En mujeres embarazadas mayores de 18 años, en mujeres en edad fértil de 18 a 49 años y en niños de 0 a 2 años, de 2 años a 5 y de 5 años a 9 años, de 9 años a 16 años y de 16 a 18 años. Y también se analizaron y se obtuvieron cuáles son los colorantes más consumidos. Los colorantes consumidos con más frecuencia en los distintos rangos de edad de los niños, expresados como la media de estimación, fueron los colorantes rojo número 40, que está entre 0,11 y 0,3 miligramos por kilogramo al día. El rojo número 3 entre 0,02 y 0,54 miligramos sobre kilogramo al día. El amarillo número 50, que osciló entre 0,05 y 0,19 miligramos sobre kilo al día. Y el amarillo número 6, que también osciló entre las mismas cantidades, 0,05 y 0,19 miligramos sobre kilogramo al día. La exposición de un dato curioso, sobre el artículo, es que la exposición de los niños tendió a ser mayor que el de las mujeres adultas. Y pues esto podría resultar obvio, ya que los niños son los que consumen más alimentos con los colorantes, como son los dulces o los jugos. En general, los alimentos que son procesados o industrializados. La histomorfología y la estereología encontraron que en el grupo de dosis altas del colorante rojo número 40, el volumen de la corteza prefrontal medial era más pequeño y que se encontraban menos neuronas y células gliales en esta área del cerebro. Para el colorante amarillo número 5 se necesitaron más días para que las ratas que fueron tratadas alcanzaran el criterio de aprendizaje en la prueba. Pero se combinaron grupos de dosis baja y alta en un experimento de prueba donde se hizo una prueba de laberinto de brazos radiales y se produjeron más errores durante las fases de aprendizaje y retención, utilizando el colorante amarillo número 5. Los ensayos cerebrales demostraron un volumen más pequeño de la corteza prefrontal medial en el grupo de dosis alta y un recuento de células más bajo y de dendritas más cortas con una densidad de columna más baja en ambas dosis. Se describieron alteraciones cualitativas en la forma de las células. Estos efectos mejoraron mediante la administración concomitante del antioxidante de vitamina E. Los cambios en la corteza prefrontal medial pueden estar directamente relacionados con el rendimiento cognitivo de los animales, ya que esta parte del cerebro de los roedores está involucrada en la memoria espacial, la toma de decisiones y la atención, y que puede predecir resultados similares y de los mismos efectos que se obtuvieron en los ratones pudieran predecirse en mismos efectos en los niños. Y sobre lo que se analizó del colorante amarillo número 5, dice que si bien no todos los ensayos en humanos demostraron efectos de las mezclas de colorantes alimentarios o del amarillo número 5 sobre el comportamiento, los hallazgos de los autores Rowe y Rowe están respaldados por algunos de los otros ensayos clínicos de niños, que como podemos observar en la tabla,
se administraron dosis de colorante amarillo número 5 que provocaron efectos como en el estudio y bueno, se tuvieron efectos sobre en el estudio de los niños. Sobre el colorante amarillo número 6, solo hay un estudio realizado para este colorante con criterios de valoración neuroconductuales. Se informaron algunos efectos neuroconductuales en la descendencia para el desarrollo previo al destete y el aprendizaje del laberinto, pero no fue posible sacar conclusiones firmes debido al enfoque estadístico y los diferentes tamaños de grupo en el estudio. Un estudio demostró que el ácido sulfanílico, 1 miligramo por kilogramo al día, que es un metabolito común de los colorantes alimentarios del amarillo número 5 y amarillo número 6, aumentó la actividad en cachorros después de la administración directa evaluada 3 veces durante un tratamiento. El estudio de Golderin y otros autores indican que la ingesta diaria adecuada para el amarillo número 6 pueden no proteger adecuadamente los efectos neuroconductuales. Y algunas discusiones sobre el artículo nos menciona que la evidencia actual de estudios en humanos, en gran parte de estudios de exposición controlada en niños, respalda una relación entre la exposición a colorantes alimentarios y resultados conductuales adversos en niños, tanto con como sin trastornos de conducta persistente. Los estudios del amarillo número 5 por sí solos proporcionan evidencia de que esta tinta o este colorante afecta el comportamiento de los niños. La mayoría de los estudios de exposición implicaron la administración de múltiples tintes al mismo tiempo, por lo que no se pudo identificar ningún agente causante en estos estudios. De cualquier forma, los estudios que involucran mezclas representan más fielmente escenarios de la vida real, donde la mayoría de los niños están expuestos a múltiples tintes en un solo día. Hay que destacar que en estudios con animales se ha observado impactos en el comportamiento y en los sistemas de neurotransmisores o en la arquitectura celular del cerebro. A 4 años de seguimiento, la prevalencia nacional de... ese me equivoqué. En ausencia de una intervención organizada... esta diapositiva no. Se justifica realizar investigaciones adicionales que incluyan estudios de la toxicocinética de colorantes alimentarios en humanos y en animales utilizando técnicas modernas, e incluyendo exposiciones durante diferentes etapas de la vida. Dicha investigación proporcionaría datos adicionales para informar sobre ingestas diarias aceptables, apropiadas que protejan explícitamente a los niños de los efectos neuroconductuales. A corto plazo se deben reconocer los efectos neuroconductuales de los colorantes alimentarios sintéticos en los niños y niñas y se deben tomar medidas para reducir la exposición a estos colorantes en niños que son potencialmente susceptibles. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Estas serían las bibliografías. Y como una conclusión de todo esto, por lo que yo entendí, sería que el colorante amarillo número 5 y
número 6 fueron, al igual que el rojo, número 40, son los que se encontraron con más prevalencia de tener una alteración en los comportamientos de los niños y también en la cognición. Entonces, de los estudios que se realizaron, menciona que se necesita más información para poder determinar la ingesta diaria adecuada para los colorantes, para el consumo de estos colorantes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.